Ujú. Ahí empezamos, ¿no? Buenas tardes, jóvenes. Rogelio, ¿me ¿Cómo estás, escuchan? ingeniero? Buenas tardes. Sí, se escucha, ingeniero. Ya, Buenas ok. tardes, ingeniero. Bueno, vamos hacer entonces lo que continúa, ¿no? Lo último que vimos en la última clase que tuvimos. Estamos en el secado de los cueros, que es una operación, decía, ¿no? Importante porque eh, hace a las características definitivas del cuero, ¿no? Este, y es necesario hacer este proceso porque el cuero tiene mucha humedad, digamos, ¿no? Porque el agua ha sido el vehículo de todos los baños, digamos, en los cuales se han disuelto los diferentes productos que se utilizan, digamos, dependiendo del tipo de proceso que se realiza, si es un recurtido, si es un teñido, si es un engrase, ¿no? Etcétera. Entonces, muchas de estas operaciones se hacen en, en el mismo tambor, digamos, donde se encuentran en proceso los cueros. Simplemente lo que se hace es en una secuencia determinada. Bueno, llegamos a la conclusión de que el secado es muy importante, ¿no? Consiste en eliminar parte del agua para llevar a una determinada humedad que permita al cuero, digamos, que permita este, posteriormente, digamos, acondicionarlo, como vamos a ver, y hacerle pues una serie de operaciones, entre ellas operaciones mecánicas que son usuales en todo el conjunto de operaciones a que somete las pieles, los cueros, en el proceso, digamos, hasta lograr un cuero terminado, listo para poderlo vender. Entonces tenemos los sistemas de secado, ¿no? Hay diferentes sistemas de secado, diferentes procedimientos, diferentes tipos de equipos que se emplean, y todos ellos pues utilizan, ¿no? Las diferentes formas no todas, digamos, algunas de las formas de transmisión del calor, ¿no? Que son la convección, la conducción y la radiación. Entonces vamos a ver una serie de métodos que utilizan eh, este, uno de estos métodos, algunos de estos métodos, ¿no? A veces son métodos combinados, digamos, ¿no? Que utilizan conducción y convección, pero cada uno tiene sus características, ¿no? Generalmente se prefiere, digamos, el secado por convección porque el aire que es el aire caliente, que es el que produce la evaporación del agua, digamos, no produce temperaturas extremas, digamos, por lo tanto no hay problemas de peligro de producir quemazón, digamos, ¿no? Por exceso de temperatura en determinadas zonas del cuero. Entonces, tenemos esto, ¿no? Los métodos de secado va desde una operación simple de secado al aire, ¿no? Donde prácticamente no hay ningún equipo para hacer el secado, sino se depende de condiciones climáticas, ¿no? De las horas de sol, digamos, a que se somete el cuero a secar. Y hay desde ese método que es lo más simple, digamos, y hasta métodos modernos, digamos, cómo podemos instalar los secados al vacío, ¿no? Entonces, empecemos entonces viendo, digamos, el secado al aire libre. Es un método que todavía se utiliza, digamos, en muchas curtiembres, ¿no? Para los cueros, ya que el cuero llega a secarse, digamos, en forma paulatina, ¿no? No es un proceso eh, rápido, violento, digamos, ni mucho menos. Entonces, en forma natural, el cuero va perdiendo su humedad hasta llegar al tenor requerido.
pero tiene, a nivel industrial, digamos, no es muy aconsejable emplear este método porque requiere mucho tiempo normalmente, ¿no? Para lograr el cuero seco, ¿no? Y además requiere mucho espacio físico, ¿no? Entonces eso, digamos, y a nivel industrial, digamos, no sé, es difícil, digamos, estar dependiendo exclusivamente de factores externos como es el clima, digamos, ¿no? Si llueve, si hace calor, si hace sol, etcétera. Pero es un método que todavía recalco que se emplea en muchas curtiembres, ¿no? Acá, digamos, hay que proteger el producto, el cuero, que no le llegue directamente la luz solar, ¿no? A efecto, digamos, que en el caso de los cueros que han sido curtidos con materia vegetal, podrían cambiar de color porque se oxidan los taninos, digamos, ¿no? Del material del cultivo vegetal. Después tenemos el secado con estufa. Las estufas son recintos cerrados en los cuales se hace circulación forzada del aire caliente que va a entrar en contacto con el producto para evaporar el agua, ¿no? Hay dispositivos, digamos, para controlar la humedad y la temperatura. La temperatura se controla con un termostato y se controla con un hidrómetro y se regula según la recirculación del aire, digamos, la cantidad que se hace recircular eh, para contactar los cueros en proceso. También tenemos los túneles de secado, ¿no? Para los cueros, un túnel de secado consta de varias cámaras o secciones en las cuales se puede controlar en forma individual, digamos, las condiciones de temperatura, ¿no? Entonces, tenemos una fotografía y un esquema, digamos, de cómo se produce el secado. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, esto, ¿no? Ahí en la fotografía del lado izquierdo se observan los cueros colgados, digamos, y circulando, digamos, por las cámaras para su secado. Entonces, en el esquema se observa claramente de que eh, la temperatura que gobierna, digamos, o que se consigue, digamos, en las diferentes cámaras de la estufa, va en descenso, digamos, normalmente, porque a medida que discurre por las diferentes cámaras de la estufa, el, ir perdiendo humedad, perdiendo una cierta cantidad de agua, el cuero entonces no precisa temperaturas elevadas, digamos, porque de lo contrario ocasionaríamos quemaduras en las flores, digamos, y eso no es lo que se desea. Entonces, como se observa, las pieles ingresan por un lado, en este caso acá, digamos, está indicando la flechita entrando la piel antes de secarle, y por el otro extremo sale la piel ya debidamente con el tenor de humedad requerido, 15 a 20%. Bueno, a ver. Las pieles entonces se disponen colgadas, aseguradas con una especie de pinza, ¿no? Y estos secaderos algunas veces constan de 2 pisos y dispone de una especie de barra con cadenas para mover las pieles, los cueros, que van dando vuelta y se cargan y descargan por el mismo lugar, el mismo sitio.
Es otro, otro equipo de secado o sistema de secado es el secado con pinza, secadero de pinza. En este tipo de secado implica asegurar las pieles sobre placas perforadas mediante unas pinzas, ¿no? Eso da origen, digamos, pinzas que dan origen al nombre de este tipo de secado. Si queremos obtener pieles blandas, el secado debe hacerse en forma previa a este secador con pinza, secadero de pinza, para acondicionarlo a una humedad del 20-22% y poderlo ablandar, digamos, ¿no? Golpeteándolo para ablandar su estructura. Si se trata de procesar pieles que están muy húmedas, podemos el riesgo de que al colocarle las pinzas se vuelvan como acartonadas, digamos, medias quebradizas, medias tiesas, ¿no? Entonces, luego de que hemos pinzado las pieles previamente secadas, digamos, en la cámara de secado, donde hay calentamiento y recirculación de una determinada cantidad de aire, que es el agente que en contacto produce el secado de los cueros. Sigamos ahora, por favor. Ya, después tenemos el secado pasting. Es un método también muy utilizado, ¿no? Para secar sobre todo cueros que no son los de mejor calidad, digamos, que no son. Es decir, que tienen algún defectito, digamos, en la flor. Por lo tanto, el método este, se utiliza para este tipo de cuero debido a que precisa pegar, digamos, mediante un adhesivo, pegar el lado de la flor del cuero a una superficie plana, por donde se ha de circular aire caliente, ¿no? Es el secado pasting, es un método moderno, digamos, para secar los cueros adheridos a una placa. ¿Y por qué adheridos a una placa? Digamos, porque, como recordarán ustedes, el secado produce el arqueo, pues, ¿no? El arqueo de la superficie del cuero que se está secando, debido a que hay un reacomodo de las fibras al ir perdiendo agua, digamos, ¿no? Entonces las fibras del cuero se reacomodan, se cohesionan entre sí y se ubican en los espacios dejados por el agua al irse secando. Entonces, ese hecho, digamos, eh, que se hace pasar en este tipo de secado, se hace pasar el cuero por eh, de un túnel, una especie de túnel que se llama pasting, ¿no es cierto?, donde se aplica calor y aire. En este túnel las pieles no son colgadas, sino que son pegadas a superficies lisas, placas, pero se emplean adhesivos por ese motivo, digamos, debido a que el adhesivo de alguna manera causa algún efecto negativo sobre las pieles. Se recomienda usar este método para pieles que no son de plena flor, que no son cuero de flor corregida, digamos, que precisan que la flor tiene algún defectito, ¿no? Entonces, las placas que se emplean en este método de secado pueden ser de diferente material, pueden ser metálicas, de vidrio, madera tratada, etcétera, etcétera. Pero tienen dimensiones usuales, son 1.8 por 3.25 metros, ¿no? Ancho y largo. Eh, Ahí en la fotografía se
observan, digamos, los dos métodos, digamos, a la izquierda el secado con pinza y a la derecha el secado pasting. Entonces, los adhesivos, sustancias adhesivas, son usualmente la metil o etilcelulosa y se emplean soluciones densas, viscosas, a razón de 10 a 20, entre 10 a 20 gramos de esta celulosa por cada litro de solución que se prepara, ¿no? Entonces, el cuero normalmente debe permanecer pegado a la superficie cuando todavía está húmedo, pero al irse secando, la flor debe irse despegando de forma paulatina. Sigamos, por favor. Ya, sí, la viscosidad, digamos, de esta solución para pegar el cuero a la superficie plana está en función también del tamaño y sobre todo del grosor, del espesor del cuero. Para cueros grandes, gruesos, normalmente la solución es más concentrada, ¿no? Si el cuero fue engrasado, lo que es normal, digamos, ¿no? Porque hemos visto acá, digamos, que antes de secar se engrasa el cuero, ¿no? O en el caso contrario, si está reseco, se suele añadir aceite sulfonado a razón de medio gramo por litro de la disolución, a efecto de que el producto resultante sea más flexible y poderlo despegar de la superficie, digamos, ¿no? En que va a pegar la superficie del cuero. Entonces el aire caliente circula por el lado de la carne y no por el lado de la flor, ¿no? Entonces el cuero no va pegado a la superficie plana. El secado requiere algunas horas, digamos, 5, 7, 8 horas. Y recalca acá, digamos, ¿no? Que el método se emplea más que nada para cuero de flor corregida, ¿no? Después tenemos el secado Tugling, que consiste en asegurar los cueros mediante pinza, unos ganchos, que se aseguran con estos ganchos, llamados tugle, por eso de ahí el nombre del método. Se los asegura los cueros a marcos metálicos hechos de chapa perforada y donde se controla el proceso de secado. Entonces se controla la temperatura y la humedad, ¿no? El cuero se sujeta mediante estos ganchos especiales llamados tugle que van enganchados a las chapas metálicas. Este sistema es moderno para el secado, digamos, permite secar cantidades importantes de cuero en espacios reducidos, ¿no? Sigamos, por favor. La siguiente. Seguimos con el secado. Acá a la izquierda, en la fotografía de la izquierda, ustedes observan el secado Tugling que acabamos de explicar. Luego tenemos el secado utilizando las llamadas placas Secotherm, cuya fotografía corresponde a la del lado derecho de acá. Consiste en pegar la superficie del cuero por ambas caras a placas metálicas de acero inoxidable, aluminio o cobre, por el interior de las cuales circula agua caliente.
Estas placas suelen medir 1,5 por 3 metros, ancho y largo, y la piel es pegada, al igual que en el secado patín, es pegada con adhesivo a la superficie de estas placas, digamos, ¿no? El pegamento se hace por el lado de la flor y a veces hay unas pinzas para asegurar las pieles a las placas. Adentro hacia afuera, quedando por lo tanto la piel menos compacta. Las temperaturas a las que se trabaja son relativamente altas, ¿no? 80, 90 grados, cerca de 100 grados. Por lo tanto, digamos, es un método que no es muy adecuado, digamos, para cueros que han sido curtidos con materia vegetal. Sí lo es, digamos, más que nada para cueros curtidos con cromo o cueros que han sido curtidos con cromo, recurtidos y engrasados, pero nunca se los recomienda para cueros que han sido curtidos con materia vegetal. El secado se hace rápido, digamos, demanda alrededor de media hora, no más. Después tenemos secado al vacío. Un secadero al vacío dispone de una plataforma plana de acero inoxidable que consta de unos orificios y se completa con una cubierta, la cual puede cerrar o abrir en forma de bisagra o alejarse o acercarse, digamos, a la superficie del cuero subiendo o bajando, ¿no? Puede abrir y cerrar como si fuera una en forma de bisagra, ¿no? Como las puertas, cuando abren y cierran, o subiendo y bajando es la, la placa, ¿no? La cubierta. Sigamos a ver. El esquema se muestra acá en este diagrama. Eh, eh, entonces, este es un secado que utiliza la convección, pues, ¿no? ¿Por qué la conducción? Porque una placa que se calienta y sobre la cual se dispone el cuero, digamos, a secar, ¿no? También el equipo incluye una bomba para eliminar el aire haciendo el vacío, ¿no? Para trabajar a presión menor a la atmosférica. Calienta el calefactor y por conducción transmite el poder calorífico necesario para lograr la evaporación del agua del cuero. Las placas suelen tener dimensiones de 1,8 por 3,25 o bien 2,3 metros por 5 de largo. En este método, el cuero previamente alisado se coloca por el lado de la flor sobre la placa caliente, la superficie de la placa caliente. La placa se calienta hasta unos 50 grados cuando se trata de cuero vegetal y hasta unos 80, 85 grados si se trata de secado de cueros que han sido curtidos con cromo. También la máquina consta de un cabezal donde va un filtro o alternativamente una red metálica de malla que, que hace presión sobre el cuero para cerrar, digamos, y que el vapor de agua ingrese hacia la cámara de vacío, en la que mediante un condensador el vapor se transforma en agua líquida. Luego se hace el cerrado hermético del equipo y el vacío hace que se evapore el agua en pocos minutos, ¿no? Sí, entonces el método.
Este sistema es importante porque, a diferencia de los par de métodos que hemos visto anteriormente, este no utiliza base muy apropiado para cueros de plena flor. Así se llaman los cueros de plena flor. Son los cueros en los cuales no se observa ningún daño, digamos, a la flor, ¿no? Son los cueros destinados a los mejores usos, digamos. Por lo tanto, son los cueros más caros. Finalmente tenemos el secado por radiación. No, hemos visto convección, conducción, ahora vemos por radiación mediante ondas electromagnéticas que transmiten la energía, ¿no? Tenemos tres tipos de radiación. Una de las lámparas infrarrojos. Sigamos a ver, eh, se puede producir, digamos, con la lámpara infrarrojo eh, energía calorífica utilizando electricidad. En ese caso, obtenemos calor seco o utilizando forma alternativa placa. Usan, utilizan tenemos calor húmedo. Estas lámparas se instalan en los mercados y son a temperaturas relativamente elevadas porque el agua precisa evaporarse, ¿no? Entonces, trabajando a presión atmosférica lo hace a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, siempre existe el peligro de que se produzcan sobrecalentamientos en determinadas zonas del cuero, en la superficie del cuero. Entonces, para evitar eso, digamos, se suele utilizar evaporación al vacío, ¿no? Evaporar el agua el vacío permite evaporar el agua a temperaturas mucho menores a 100 grados, dependiendo del grado de vacío que se haga. Y ya en esa época, porque digamos, estas láminas ya están por lo menos hace unos añitos, digamos, pero es un material, digamos, que está todavía completamente vigente. Pero se hacían investigaciones para utilizar el vacío, digamos, en este sistema de secado. Finalmente tenemos la alta frecuencia, que también hace uso de la electricidad. Implica colocar los cueros o el cuero que a secar entre placas cargadas de la electricidad, lo que genera un campo eléctrico que produce la polarización de la materia del cuero, de la fibra del cuero, y los dipolos orientados generan un campo opuesto al campo eléctrico generado entre las placas. Se puede utilizar corriente continua o corriente alterna. En el caso de la corriente alterna, la polaridad del campo eléctrico varía y las moléculas se acomodan hacia ambos lados en forma alternada. Se utilizan electrodos, digamos, los cuales deben ser recubiertos con teflón y se les aplica refrigeración a efectos que no se sobrecalienten. El proceso es relativamente lento a raíz de entre 1 a 10 metros de cuero
por minuto. Si vamos a ver, el esquema se observa acá en este diagrama. Si vamos a ver, Rogelio, ahí se observan, digamos, los campos eléctricos generados, digamos, ¿no? Por la electricidad entre las placas entre las cuales se coloca el cuero. El calor, digamos, se transmite mediante el campo eléctrico que se crea al interior del cuero. Bueno, entonces después del secado, es necesario acondicionar el cuero. ¿Y en qué consiste el acondicionado? Consiste en devolverle un tanto la humedad al cuero, digamos, porque al secarlo quedó con muy poca humedad, entonces el 14-15%, y se lo acondiciona a una humedad de 28-30%, ¿no? Entonces, como decía, ahí una de las alternativas de secado sería, pues, secar el cuero hasta 30% de humedad, digamos, así no va a haber necesidad de hacer acondicionado. Pero no es un método seguro, de manera de que mejor es completar nomás el secado y después hacer el acondicionado. Es lo usual, digamos, ¿no? Lo más seguro. ¿Y por qué es necesario acondicionar? Porque al secarlo, digamos, las fibras se contraen, ¿no es cierto? Se reacomodan, ¿no? Se unen entre sí, dando como resultado un cuero más duro, más tieso, rígido, compacto. Y el cuero que ha sido secado a fondo, digamos, ¿no? Con condiciones rigurosas, no es posible ablandarlo en forma directa después de secarlo, ¿no? Ya que ocasionaríamos rotura de la fibra, obteniéndose un cuero con la flor quebradiza, cuero fofo, ¿no? Entonces, eso es síntoma claro de una mala calidad. Por lo tanto, es necesario nomás sí o sí acondicionar, rehumedecer los cueros. Sigamos a ver. Ya, entonces, hay, ¿y por qué, digamos, es necesario rehumedecer el cuero? Porque hay todavía pendientes algunas operaciones mecánicas que hay que realizarle al cuero, que no son posibles realizar, digamos, con un cuero que está con muy bajo tenor de humedad. Por lo tanto, volvemos, digamos, a recalcar de que el acondicionado es sí o sí necesario. Entonces, es un proceso relativamente rápido que requiere una duración, ¿no? Eh, eh, para llegar a devolverle ese tenor de humedad requerido a los cueros. Hay que controlar, sin embargo, la humedad, digamos, a que se llega, ¿no? Siempre con un hidrómetro, y se mide en diferentes partes de la muestra de cuero analizado, digamos, para cerciorarse la veracidad de los datos. Eh, entonces, como otro proceso también se puede realizar el acondicionado de varias maneras. Una es, digamos, un método más antiguo, pero que se sigue aún utilizando en muchas curtiembres, es la utilización de acerrín húmedo, que debido a su humedad transfiere, digamos, la humedad al cuero, digamos, que eso es lo que se necesita, ¿no? Para ello, digamos, se disponen las pieles apiladas en forma alterna, una capa de acerrín, un cuero, otra capa de acerrín, otro cuero, y así sucesivamente hasta formar pilas de una determinada altura, ¿no?
El acerrín debe tener una humedad hasta un 50% y no debe contener tanino ni resina, porque esta podría manchar, lo- podría resultar en mancha. Ingeniero, sí se Ya, escucha. Sí, ok. Sí, ingeniero. sí, Bueno, ingeniero, se escucha. estábamos hablando de que el, el acerrín debe ser, eh, no debe contener taninos ni resina, a efecto que no produzca manchas que oscurecerían el color del cuero, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un acerrín que debe ser extraído de maderas duras y blancas. Lo dicho, ya se apilan los cueros, ¿no es cierto? En forma alternada, una capa de acerrín, cuero, acerrín, cuero y así hasta formar las pilas, tratando de cubrir, digamos, esa pila, digamos, formada por los cueros y el acerrín, cubrirla con un plástico para que no se seque debido a su contacto con el aire. Entonces, después de 1 o 2 días, digamos, los cueros absorben la humedad necesaria, digamos, llegando a un tenor de alrededor del 30%. Este proceso debe hacerse en locales con una temperatura hasta un promedio 20 grados. A ver, pulverización con agua. Este método implica este, introducir el cuero, digamos, una especie de cinta, ¿no? Que pasa por la máquina de humectar, que dispone de unos picos donde se proyecta el agua sobre la superficie del cuero, ¿no? El agua pulverizada. Es la máquina de humedecer o máquina de humectar. Estamos en la siguiente diapositiva, Rogelio. Eso, ¿no? Luego se los coloca en pila a los cueros, se los deja reposar durante un día, digamos, para que se uniformice el tenor de humedad en toda la superficie de los mismos. Eso en la máquina de humedecer o máquina de humectar. Y el otro sistema es aplicar el agua pulverizada en forma directa, utilizando una pistola. Pi- em, ya, y lo mismo, ¿no? Se forman pilas y este, se deja reposar, digamos, ¿no? Este cuero se hace reposar, digamos, 8 a 12 horas. La cámara húmeda es otro método de rehumedecer los cueros. El acondicionado se llama, ¿no? Rehumedecer. Consiste en una sala, un ambiente con temperatura y humedad controlada. La humedad relativa debe ser relativamente alta, ¿no? Y no se hace la temperatura de trabajo alrededor de 40 grados y no se hace circular aire, ¿no? Los cueros se colocan en pilas y se los dejan en reposo algunas horas hasta que se humedecen, ¿no es cierto? Absorbiendo la cantidad de agua requerida. Otro método, la inmersión en agua, digamos, depende del tipo de cuero. Más que nada se hace para cueros que no absorben mucho, digamos, el agua, como pueden ser, eh, no los cueros vegetales, los cueros curtidos con materia vegetal, y al ser más grandes y gruesos, absorben mayor cantidad de agua, por lo tanto, no es conveniente tampoco eso. Digamos, más que nada, este sistema se emplea para cuero curtido
con cromo, que son menos absorbentes del agua, ¿no? Las pieles recurtidas tienen mayor absorción y retienen cantidad excesiva de agua, ¿no? Entonces, con esto hemos visto varios métodos para acondicionar, devolverle algo de humedad a los cueros para poderlos tensionar, digamos, en procesos mecánicos, como el ablandado, por ejemplo, que es el proceso que le sigue al cuero ya acondicionado, ya está en condiciones de ablandarlo, ¿no? Vamos a ver eso entonces. El ablandado, vamos a ver, Rogelio, el ablandado, la siguiente, la 122, eso. Eh, bueno, ya lo hemos dicho esto, ¿no? Que al secar, pues, ¿no? Se evapora parte del agua y se retira el agua que quedó en la superficie, que ocupó los espacios entre fibra y fibra. Entonces produce una cohesión, una compactación de las fibras del cuero, ¿no? Y por lo tanto, el cuero se vuelve un producto rígido. Entonces, al ablandarlo, eh, producimos la rotura mecánica, o mejor dicho, no la rotura, devolvemos, a ver, otra vez, traccionándolo el cuero, volvemos a reacomodar las fibras, digamos, ¿no? Que antes se cohesionaron eh, en los espacios que quedaron, que fueron dejados por el agua. Entonces acá al traccionar el cuero, volvemos a llevar la fibra, el conjunto de fibras, a sus lugares originales, ¿no? Y eso se consigue eh, ablandando el cuero acondicionado mediante un doblado y estirado repetido, ¿no? Lo que hace que las fibras se separen entre sí, dando un cuero de más flexibilidad. Entonces, lo que logramos es descompactar las fibras que se cohesionaron en el secado. Entonces, estas vuelven a su posición original mediante el traccionamiento mecánico. Entonces, las máquinas para ablandar pueden ser de diferentes tipos. Hay los fulones especiales, por eso hay determinados tipos de bombo. Las máquinas que funcionan en base a cilindro giratorio y cilindro de cuchilla. Y las máquinas vibratorias que funcionan en base a pares de placa, ¿no? Vibratoria. Entonces, para ablandar tenemos los siguientes métodos. La rueda de ablandar es una rueda que dispone de paletas redondeadas en la cual el cuero se coloca por el lado de la carne y es sostenido debidamente tensado por el operario, digamos, que está operando la máquina, la rueda. Sigamos a ver la 123. Entonces, el operario va cambiando la posición del cuero, ¿no? A medida que va siendo ablandada las diferentes partes del mismo. Este método, digamos, es más que nada, al ser de baja producción, se destina más que nada eh, para el ablandado de pieles pequeñas, como pueden ser las pieles de oveja, destinada más que nada a confecciones, prendas de vestir, ¿no es cierto?, fabricar a partir de estos cueros, y también para pieles con pelos, son las pieles que han sido curtidas con el curtido de peletería, ¿no es cierto?, que lo vimos también hacia en forma algo rápida.
pero es un sistema que no permite grandes producciones, digamos, pero es para cueros especiales. Tenemos también la máquina de cilindro para ablandar. Dispone entonces de un cilindro de mayor, de gran diámetro y largo, ¿no? A cuya superficie se le han acomodado cuchillas, ¿no es cierto? Entonces tiene movimiento giratorio, fíjense, ¿no? El sentido de giro de. Entonces, al girar así, y este es un cilindro de transporte, cilindros de apoyo, entonces el cuero que se ablanda va discurriendo en este sentido, ¿no? Así, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. La, la máquina, la apertura de la máquina para acomodar la piel por los cilindros, ese movimiento de apertura de la máquina es realizado por el motor que, a ver, arrastrado por los cilindros, ¿no? La piel, pues, ¿no? Entonces, ya, ok. Entonces, la que hace el ablandado, se logra el ablandado de la piel mediante la acción de este cilindro de cuchilla, ¿no? Son cuchillas especiales, no son cuchillas filas, digamos, para que no produzcan daño, digamos, a la flor del cuero. Se puede hacer pasar la máquina una o dos veces para ambos lados del cuero. Sigamos a ver, máquina de ablandar del cilindro. El cilindro, como ven, ¿no? Entonces, la máquina tiene ese cilindro transportador de goma y cilindros de apoyo. El cilindro de transporte gira en sentido contrario al cilindro de apoyo. Es lo que mostramos en el diagrama, ¿no? En la figura. Y, y la piel permanece tensa a medida que va discurriendo por los órganos de la máquina, por los cilindros. El cierre y apertura de la máquina se acciona con el motor que mueve el cilindro de transporte. También el equipo, la máquina, tiene un sistema regulador de la presión de trabajo mediante un volante graduado y también tiene un dispositivo de seguridad que se trata de una pantalla que al aplicar una presión, ¿no? Hace que pare la máquina de forma automática. Después tenemos la máquina vibratoria para ablandar, ¿no? Son máquinas que contan de una placa, pares de placas, ¿no? En esta máquina la piel se introduce y se extrae mediante cintas de banda flexible de velocidad regulable para su desplazamiento. Las pieles se hacen pasar por hileras formadas, cada una de ellas por pares de placas. Entonces, cada par de placas, una es fija y la otra tiene movimiento vibratorio. La distancia entre las placas se puede regular, o sea, la intensidad, digamos, en que se introduce una placa en la otra es regulable. Entonces, la intensidad del ablandado del proceso dependerá de la velocidad de la cinta de transporte y de que las placas se introduzcan las móviles, las vibratorias en la fija, ¿no es cierto? Las que se mueven en la fija, se introduzcan en mayor o menor proporción una en la otra, digamos, ¿no? El esquema de la máquina se observa en la figura siguiente.
Vámonos. Ahí, eso, espere. Ahí fíjense, ¿no? Ahí se observan la cinta, eh, esta cinta, y se observan también las placas dobles, ¿no? Fíjense, esto significa de que tiene ese movimiento, digamos, ¿no? Se introducen en las placas fijas, estas placas móviles, vibratorias, y van golpeteando, ablandando el cuerpo a medida que va siendo, que este pasa, digamos, llevado por la cinta de transporte. También esta, digamos, es una máquina muy similar a la descrita anteriormente, sistema de mollizo, de pinos. Es una máquina vibratoria también con placa en la cual se introduce el cuero y es sometido a la acción de planchas metálicas con movimientos sincronizados que van golpeando el cuero y lo van ablandando. Los cueros entonces se hacen pasar entre placas que contienen pinos desencontrados. Las placas tienen movimiento vibratorio vertical, entonces los pinos inferiores penetran en los pinos de las placas superiores. El movimiento de los cueros es realizado mediante cinta, ¿no? Bueno, entonces la alimentación se hace por un lado de la máquina, la salida por el otro extremo. Es un sistema de gran producción. Entonces son parte de los sistemas de ablandado. Después de ablandar los cueros, también tenemos los fulones, ¿no? Unos fulones que son especiales, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Son fulones, digamos, y de las dimensiones como los que se utilizan para teñir, para engrasar, para recurtir. Son de ancho, de diámetro grande, digamos, y estrechos, digamos, un ancho limitado, corto, ¿no? Estos fulones, a diferencia de los otros, de los normales para curtir, digamos, o hacer otros procesos, no tiene trancas internas, es decir, no tiene los pivotes esos con que trabajan los, o- los tambores usuales, digamos, para los otros procesos, ¿no? Que llevan pivotes acomodados, digamos, a las paredes internas del tambor. Pero sí dispone de este fulón para batanar, no acondicionar, para este, ablandar los cueros, dispone de unas bolas de goma que tienen por objetivo ablandar los cueros a medida que chocan con esto. Entonces, este sistema, digamos, se aplica más que nada cuando no interesa mucho, digamos, el aspecto de la flor, ¿no? Eh, entonces, estos son tambores giratorios. Si vamos a ablandar el descarne, o sea, el descarne, es decir, ¿qué es lo del descarne? Cuando hablamos del dividido, de la máquina de dividir, ¿no? Seccionaba el espesor del cuero en dos partes, ¿no? La parte de la napa y la parte del descarne. En este caso, digamos, si tenemos la mitad de la máquina de dividir que corresponde al descarne, en este caso lo podemos ablandar, digamos, mediante este sistema, utilizando este fulón de Batanara, ¿no? Y si se lo utiliza, si se aplica también vapor, inyección de vapor, hacemos dos procesos en uno, acondicionamos y ablandamos a la vez, agilizando la producción, por supuesto, ¿no?
Los fulones de ablandados son más estrechos y de mayor diámetro que los de recurtido, ya, lo que causa la caída de los cueros a una distancia mayor del interior del aparato. Bueno, una vez hemos ablandado los cueros, ya los tenemos listos prácticamente para hacerle las últimas operaciones de acabado. Pero antes que esto, debemos hacer algunas operaciones que recortado, clasificado de los cueros para llevarlos a la sección de la fábrica correspondiente, digamos, dependiendo del estado de los mismos y qué es lo que qué operación de acabado lo vamos a someter o qué defectos tienen para corregirle esos defectos, digamos, ¿no? O sea, así, para destinarlos a la sección de la fábrica que corresponda, digamos, ¿no? Entonces, el recortado consiste en retirar algunas partes que no son aprovechables, que han sido afectadas, digamos, por algunos, algunos efectos, digamos, que puede ser marcas de las máquinas que se utilizan marcas del secado, digamos, zonas de borde duro, punta, fleco, sobresaliente, y rectificar algunas partes desgarradas, para lograr un mejor aprovechamiento en los procesos mecánicos y un mejor aspecto del cuero final, digamos, para su comercialización. El recortado hace que mejore la presentación del cuero, el aspecto del cuero, y facilita el trabajo de las operaciones siguientes. Se hace con tijera y si las pieles más duras, son más duras, se utilizan cuchillas especiales, fila, y también se puede hacer a máquina, ¿no? El recortado. Aquí vamos a ver en la página siguiente, en la lámina siguiente, justamente un equipo especial que está haciendo el recorte de los bordes de uno de los cueros. Sigamos, Rogelio. La siguiente. Bueno, este, no, a ver, te has saltado de la 126 a la 128, ¿no? Te falta una, o es esta, ¿ver? No, falta una diapositiva ahí. Bueno, hay una fotografía de un equipo haciendo el corte, digamos, el retiro de esas partes, de los flecos, de los, de las partes duras, de los extremos del cuero, ¿no? Mediante una cuchilla. Bueno, después de eso, decía de que hay que clasificar los cueros, clasificar, digamos, en función a las características que tienen, ¿no? Por ejemplo, si resultó un cuero de flor floja y flor dañada, se los puede esmerilar, ¿no? El esmerilado es es un lijado en realidad, ¿no? Es un lijado de la superficie del cuero para eliminar algún defecto, digamos, que presenta la flor o extraer algunos restos todavía que quedan del lado de la carne, ¿no? Y supongamos que resultó un cuero con esos defectos, flor floja y dañada, digamos. Entonces, en ese caso se puede esmerilar y a continuación del esmerilado se le aplica una sustancia para impregnarlo, para darle firmeza, ¿no? Y si resultó un cuero mal teñido, digamos, un teñido no uniforme, se le puede corregir, digamos, ese color, digamos, o uniformizar el teñido, utilizando una pistola, digamos, aerográfica para corregir ese defecto del teñido, ¿no? Sigamos a ver la siguiente hoja, la siguiente lámina.
Siguiente diapositiva. Ya. Entonces, después también tenemos el esmerilado, como ya adelantamos algo, consiste en lijar la piel, la superficie de la piel del cuero. Para ello se usa un cilindro revestido, con un cilindro cuya superficie está revestida de papel de esmerilar, papel lija, ¿no? Esa lija formada por granos de materia abrasiva, material abrasivo, como puede ser el óxido de aluminio o el carborundo. Es decir, en el esmerilado logramos frotar la piel con ruedas de esmeril o con cilindros recubiertos su superficie de papel de lija. Entonces hay diferentes medidas, lija gruesa, media, fina, ¿no es cierto? Digamos a ver la siguiente. El esmerilado es una operación que genera mucho polvillo, digamos, por eso los operarios están normalmente equipados con barbijo, digamos, porque ese polvillo es nocivo para la salud del operario, lo de los trabajadores de la curtiembre, ¿no? Se puede realizar el esmerilado, se puede esmerilar por el lado de la carne o por el lado de la flor también, ¿no? Si se hace por el lado de la carne es para retirar restos de carne, logrando mejorar su presentación. O bien lograr un artículo tipo felpa, dice, ¿no? Si el esmerilado se hace por el lado de la flor, que también se puede hacer, es para corregir algún defecto que tiene la flor y obtener un artículo conocido como nobuk, que es eso, digamos, la piel como piel de durazno. O de repente queremos nosotros reducir, mitigar, eliminar los defectos que puede presentar la flor del cuero. Si ese es el caso, la operación se llama deflorado. Entonces, para esmerilado, así como hemos visto en otro proceso, en otras operaciones, también se utilizan varios equipos diferentes, como la rueda de esmeril, rueda de esmerilar, que es una especie de polea, puede ser metálica o de otro material como madera, cuya parte externa es abombada y que gira a una determinada velocidad. Ahí en la fotografía se observa el operario, fíjense, haciendo justamente eso, ¿no? Pasando la superficie del cuero por la rueda de esmeril. Sigamos a ver. Entonces se dispone en una mesa, digamos, que le sirve de soporte, y donde se observa también que hay un sistema, el equipo consta de un sistema para la aspiración del polvo, ¿no? Porque al esmerilar se genera mucho polvillo, ¿no? Entonces es necesario aspirar ese polvillo, ¿no? Que no lo aspire el trabajador, sino la máquina. Entonces el operario va sosteniendo el cuero, apoyándose con su cuerpo sobre la mesa de trabajo, mientras que con las manos va pasando el cuero por la rueda de esmeril. Entonces, pues tenemos la máquina de esmerilar, que consta de un cilindro metálico sobre el que se coloca un papel de esmeril o con material abrasivo. O también hay otro diseño de máquinas un tanto más modernas para un trabajo continuo y consistente, digamos, en una máquina
que consta de 2 cilindros, entre los que se coloca una banda sin fin de esmeril. Ya es un equipo más moderno para mayores producciones. Sigamos, por favor. Eh, el elemento abrasivo, o sea, el elemento del cilindro abrasivo, ¿no? O en el caso de las máquinas más modernas, los 2 cilindros revestidos de material abrasivo están dotados de un movimiento circular y un movimiento de vaivén o axial, que se desplaza, produce un desplazamiento de 1 a 1,5 centímetros, digamos, con la finalidad de evitar la formación de pliegues o de arrugas en la piel. Aquí se observa, digamos, esa máquina ya más moderna, algo más moderna, donde se hace pasar la piel por la superficie de cilindro, ¿no? Giratorio, es un trabajo ya continuo, ¿no? Revestidos de, estos cilindros revestidos de, o sea, una cinta de esmeril, ¿no? Por ahí se hace circular el cuero a procesar. Sigamos a ver, a desmerilar. Sigamos, ya, y esto ya es para eliminar el polvillo que se genera en el esmerilado. Ahí quedamos nosotros con el grupo anterior, pero veámoslo, pues, ¿no? El desempolvado, entonces, se trata de eliminar el polvillo producido al esmerilar, ¿no? Los cueros. Es necesario eliminar ese polvillo, digamos, porque estorba, digamos, ¿no? Porque el polvo, si no se lo elimina, se acumula, digamos, en la superficie del cuero, ¿no? Y hace más difícil hacer las operaciones de acabado, ¿no? Por ejemplo, en el teñido, digamos, ya podemos tener problemas en la aplicación del tinte, ¿no? Para que se fije debidamente en la superficie del cuero. Este desempolvado se realiza mediante una máquina cepilladora o máquina de desempolvar. La máquina cepilladora trabaja en base al esquema que se muestra, ¿no? Entonces, consta de 2 cilindros revestidos, mejor dicho, recubiertos de cepillo, que giran en sentido inverso, uno de otro, ¿no? Y en medio de los mismos se introduce la piel. El polvo que levantan los cilindros de cepillo se aspira mediante un sistema de aspiración y a veces se requiere pasar más de una vez las pieles por estos cilindros de desempolvar para eliminar completamente el polvillo, ¿no? Esa es una alternativa, la cepilladora. Y la otra es otra máquina. A ver, sigamos a ver, eh, sigamos. Ok, gracias. Entonces, esta es la otra, la máquina trabaja con aire comprimido, ¿no? Entonces ahí fíjense, está en la máquina de desempolvar mediante el uso de aire comprimido, el cual se proyecta, o sea, se produce en compresores, ¿no? Se produce y se lo proyecta perpendicular a la superficie, digamos, por donde pasa el cuero, a las cintas estas, ¿no? La A es la cinta de transporte, ¿no? Esto. B es el ducto para el soplado del aire. Por aquí.
¿no? Por donde se aspira estos ductos, ¿no? Y C, el aire sale por acá y el otro por acá. Y D es el cuero que se está haciendo desempolvar, ¿no? D. Entonces, coloca en esta. Entonces, esta máquina extrae el polvo haciendo uso de un chorro de aire a compresión, a presión, que se lo proyecta en forma perpendicular a la superficie del cuero, de los cueros. Entonces, el aire es proyectado por unos sopladores situados por encima y debajo del cuero. El aire comprimido es producido en compresor contra la máquina de aspiración, digamos, para el polvo. Las cintas de transporte suelen ser de tela. Vemos la medición. Siempre es necesario tener idea de cuánto ha producido la fábrica, ¿no? Medir, es decir, ya hemos dicho que el cuero curtido con cromo o curtido mineral se comercializa por superficie, pie cuadrado, metro cuadrado, mientras que la suela se comercializan por peso, kilo, quintal, ¿no es cierto?, arroba, no sé. Entonces la industria del cuero los comercializa por superficie, salvo el caso de las ruedas que se venden por peso. Hay que controlar por lo menos un 3% del total de cuero procesado para formarse una idea cabal de la superficie de todo un lote de cuero que es producido. Eso se hace, por eso se hace la medición. Si vamos a ver, con esto terminamos esta clase. Rogelio, la medición, ¿no? Se puede hacer de diferentes maneras. El hecho es que la superficie del cuero es irregular, pues, ¿no? Entonces, para conocer superficies se emplean sistemas, pueden utilizar sistemas manuales y también mecanizados. Eso va a depender más que nada del tamaño de la curtiembre, ¿no? De la cantidad de cuero que se procesan por día, digamos, o por hora. El método del cuadro, dice. Método del cuadro. ¿Qué consiste? Emplea un marco de madera con superficie conocida. En parcial, primer parcial, de qué va a constar el examen, pues va a ser de netamente tecnología, y también curtiembre. Esos dos temas va a ser el examen para el día jueves a las 4 de la tarde. Los del grupo Z
se tiene que adaptar a uno de los dos grupos. Yo voy a mandar a todos con qué grupo van a dar. El grupo Y lo da a las 4 a 6:15 y el grupo I lo va a dar de 6:15 a 8:30. Bueno, el examen consta de aproximadamente horas, dependiendo de las dificultades de las preguntas. Lo principal es las horas, o si está la más larguito es 1:30. Eh, pero después, no es tanto, quizás sea pasivo, depende de cómo, si lo han hecho renegar o no lo han hecho renegar, influye bastante harto en las preguntas eso. Cuestionario. Sí, hoy día lo voy a enviar hasta la noche, van a tener hasta el domingo para presentar. Eh, de ahí a ver qué más le quería comentar. Nada más, van a activar su cámara ahorita para sacar la foto y va a contar como asistencia también hoy día. Recomendaciones para el examen: que estudien bastante y prohibido copiar, chicos. Va a estar muy prohibido copiar. Así que si piensan, intentan, no se arriesguen. Si piensan hacer eso, retírenla. Este, eso, chicos. Van activando su cámara, por favor, para sacar la foto. Ah, sí, están en espera algunos compañeros. Todos ya encendieron su cámara. Ya, 1, 2, 3. Ya listo, chicos. Nos vemos mañana en la clase. Chao, chao.